Tiempo para mirar planificación medio y largo plazo, 20 minutos para la apertura de la renta variable en Europa. Gabriel López, CEO de Inverdif, asesores EAF. Buenos días, Gabriel. Buenos días, José Antonio. Y Carlos Gutiérrez, director de renta variable de Dunas Capital Asset Management. Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo veis el contexto de mercado, Gabriel? Muy interesante. Máximos históricos constantes, el mercado claramente con apetito a tomar riesgo, la volatilidad cada vez bajando más, ¿no? A pesar de las noticias que más afectan al mercado, que es la inflación, el empleo y el virus. Y la verdad es que ha habido una rotación muy interesante en las últimas 3 semanas, ¿no? Que hemos visto que empezamos todo el año muy ilusionados con el value, que sigue siendo atractivo, pero sí que ha habido una rotación importante a lo que es el growth, a aquellos activos más sensibles al tipo de interés y al crecimiento, puesto que ya la Fed ha dado a entender que puede empezar un poquito el parón de sus compras a partir del último trimestre del año. Carlos, ¿cómo lo veis desde Dunas? Pues bueno, efectivamente el segundo semestre viene con los mercados muy complacientes. A nivel general vemos que la ansiedad por los repuntes de inflación y por tanto por un hipotético endurecimiento de las políticas monetarias pues se han ido relajando. Y esto ha dado paso a un consenso bastante, valga la redundancia, consenso de que la inflación va a ser excepcional, ¿no? Nosotros somos constructivos en la economía, sí que vemos que va a seguir soportada tanto por el consumo como por la inversión de las empresas, y queda esa incógnita por supuesto, de la variante Delta o cualquier otra posible mutación o variante que pueda tener este virus, pero creemos que el escenario central sigue siendo una economía en modo recuperación. Otra cosa ya son las valoraciones de los mercados y lo que están descontando esto. ¿Veis entonces, Gabriel, una recuperación hacia el growth en esta segunda parte del año o en este final del primer semestre que hemos vivido? Bueno, el mercado está siendo muy profesional en el sentido de que es muy sensible a lo que es el descuento de flujos y la tasa a la cual se descuentan. Entonces sí hubo un cambio, ¿no? A principios de año, que se esperaba una subida de los tipos. El 10 años americano llegó a estar a 1,70 después de que había estado por debajo de 1 el año pasado, y ahora ha retrocedido al 1,40. Entonces esto significa que esa tasa de descuento ha minorado y que los beneficios futuros de estas empresas, que son capaces de generar beneficios en el largo plazo, que hay muy pocas, pero sobre todo concentradas en el sector tecnológico, pues ahora vuelven a tener valor. Y sobre todo se habían quedado muy atrás, ¿no? El value subió más de un 20%, todas estas empresas tecnológicas apenas un 5%, y ahora se ha dado un poco la vuelta. Yo para la segunda mitad del año es complicada, ¿no? En el sentido de que va a haber más mix, ¿no? Los gestores van a estar más especializados en aquellas empresas que son capaces de generar beneficios en el largo plazo con un buen margen, teniendo un poco de inflación y también teniendo en cuenta que esto ya es lo más importante de todo, que el crecimiento económico de cara al año que viene pues no va a ser el que vamos a vivir este año. Carlos, inflación, punto clave a la hora de entender cómo actuar en el medio plazo con nuestras carteras. Sí, desde luego, ese es ahora mismo uno de los drivers principales, pero bueno, más allá de la inflación, solamente la inflación, pues hay otras cosas como los estímulos, esa política monetaria ultralaxa, y nosotros lo que vemos es que todas estas medidas excepcionales pues se han tomado ante eventos excepcionales, ¿no? Como veis, una pandemia que ha tenido efectos devastadores sobre la economía global, pero que estas medidas han conseguido evitar que haya una quiebra sistémica de empresas y familias, ¿no? Pero ahora mismo estamos en esa disyuntiva de lo que no podemos hacer en valoraciones a largo plazo es, por un lado, modelizar que estas medidas de tipos cero negativos y estos estímulos se van a mantener, y por otro, proyectar crecimientos normalizados, ¿no? O bien las medidas han de mantenerse porque la economía todavía no está fuerte y por tanto hay que tener cuidado con los crecimientos que esperamos,
o bien al final se ha conseguido salvar la economía, hemos recuperado esta línea de crecimiento tendencial y por tanto hay que retirar estas medidas progresivamente, ¿no? Pero creemos que las dos cosas a la vez son inconsistentes. Entonces, pues eso es la piedra angular en estos momentos, saber si la economía ya, por el virus y por la crisis que llevábamos arrastrando y por esa falta de inflación, va a volver a su senda de crecimiento y va a normalizarse esa inflación, no solo a normalizarse y a no ser un problema, sino a qué nivel se va a normalizar. Pues creemos que es fundamental para saber el valor de los activos, de cada clase de activos. ¿En qué sectores estáis fijándoos ahora mismo, Gabriel? Bueno, yo lo que he hecho a mitad de año, obviamente estoy muy pendiente de todas las carteras, ha ido extraordinariamente bien, pero sí que he empezado a rotar y bajar de los sectores cíclicos, he bajado de industriales, he bajado del sector de restauración, de turismo, pues porque estaba en una valoración muy alta, y sigo viendo oportunidad pues en el sector energético, que es el más sensible a la subida de tipos y a la inflación, al sector financiero le he subido bastante, también he subido a defensivas, ¿no?, que también se habían quedado muy atrás, a las empresas de dividendos, y sobre todo he subido mucho en Europa, ¿no? Hay mucho interés en Europa porque hemos tenido pues, los últimos 5 años muy decepcionantes para los inversores, en que no había crecimiento de los beneficios. Yo creo que sí se espera que en el medio y largo plazo los inversores internacionales, los asiáticos, los americanos, han subido mucho sus inversiones en Europa porque ven una subida de los beneficios empresariales aquí en Europa alrededor entre el 5 y el 10%. Así que hay buenas oportunidades aquí en Europa y también he subido mucho, ¿no?, en el sector tecnología, por ejemplo, en el sector de lujo. La verdad es que todo lo que estamos viviendo, a pesar de las malas noticias por el COVID, es que hay una verdadera revolución, ¿no? La revolución por parte de la gestión monetaria, con esto de que tengamos un 2% de inflación media en el largo plazo. Esto es totalmente revolucionario. Estamos viendo una revolución en la tecnología, ¿no?, que la vamos a ver con el COVID, también una revolución en el tema de la descarbonización, que también todos estos sectores pues atraen mucho capital, mucho crecimiento, y es donde más o menos estamos subiendo nuestra ponderación. Carlos, ¿sectores? Sí, pues en la parte de renta variable también tenemos, nuestra cartera tiene un sesgo a ciclo. Todavía vemos oportunidades claras en sectores de economía tradicional como autos, financieras, transporte ferroviario, transporte en general, logística y también en energía. Nuestras carteras son multiactivos y sin embargo pues en la parte de renta fija mantenemos duraciones bajas o incluso negativas, con muy baja exposición a renta fija corporativa, solo con algunos bonos de alto rendimiento muy seleccionados, empresas que conocemos muy bien, y sí que nos mantenemos fuera de sectores en los que vemos que sus valoraciones reflejan escenarios ya muy positivos, pues como lujo, como consumo, cuidado personal o incluso de la tecnología. Y a nivel general hemos bajado un poco el riesgo de nuestras carteras y mantenemos un nivel de riesgo un 20% por debajo de nuestro nivel neutral. Creemos que es momento de, aunque somos constructivos con la economía, como hemos dicho, no somos tan constructivos con las valoraciones generales de que hay muchos activos y que nos hacen difícil conseguir esa diversificación que buscamos en nuestras carteras. Y creemos que con las rentabilidades tan fuertes que hemos tenido en el año, incluso en los ciclos de 3 años que aconsejamos para nuestros fondos, pues es momento de preservar esta rentabilidad conseguida y de mantener cierta pólvora seca para intentar aprovechar posibles momentos de volatilidad que desde luego creemos que van a seguir existiendo. ¿Estados Unidos o Europa, Gabriel? ¿Dónde hay que poner el foco ahora mismo? Bueno, te lo acabo de comentar, ¿no? Estados Unidos, gracias al sector tecnológico, las carteras, sobre todo a final del año pasado, hicieron un comportamiento extraordinario, y a partir de entonces, y sobre todo de la aprobación, ¿no?, del plan de recuperación europeo y de todos estos fondos que han estado entrando, pues que ha sido totalmente un cambio en la percepción de la construcción europea. Pues sí que vemos mucho valor aquí en Europa, más que en Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo está bien valorada en términos medios, hasta el sector tecnológico tampoco es que esté caro, pero obviamente aquí en Europa hay mucho mayor descuento. Hay mayor descuento en el value
y en muchos sectores, y entonces ahí es donde creemos que merece la pena todavía entrar. Más o menos hay un descuento alrededor del 10%, 15% en ciertos sectores si los comparamos contra los sectores americanos. Carlos, misma visión sobre Europa. Sí, desde luego, bueno, es una visión, vemos más atractiva a Europa por valoración, claramente. Creemos que es momento de tener una ponderación más importante en Europa, repito, por valoración, porque sí que es verdad que por calidad de empresas y por modelos de negocio, pues claramente Estados Unidos sigue siendo líder indiscutible por su innovación, flexibilidad, crecimiento. Pero sin embargo sí que creemos que los precios de estas empresas pues ya reflejan, como decíamos, ese escenario muy optimista, y según nuestros modelos internos de valoración, un inversor de largo plazo debería esperar rentabilidades en los mercados americanos no muy superiores al 4% anualizadas para los próximos 3 años, y creemos que esta rentabilidad, si bien puede ser atractiva en un entorno de tires aplastadas, por supuesto, pues no está equilibrada con el riesgo que estamos asumiendo. Y en Europa pues vemos más potencial, efectivamente, como digo, son sectores, una economía más clásica, más tradicional, con sectores menos atractivos a largo plazo, pero sí que vemos valoraciones, y también coincidimos con Gabriel en que vemos una oportunidad en estos fondos para digitalización y descarbonización, que creemos que va a ser muy positivo para algunas empresas, como por ejemplo empresas de distribución de energía eléctrica, no tanto generación, sino como las redes de distribución, que es una parte importante de nuestras carteras. Muchas gracias a los dos, Gabriel López, Carlos Gutiérrez, Inverdif, Dunas Capital Asset Management. Buen día y buen negocio a los dos. Gracias. Gracias. 8:51.